El título de este video es verdad, es una provocación, pero es también verdad que es la realidad con la que nosotros nos enfrentamos. Israel es el país más odiado del planeta. Millones de personas tienen una idea formada sobre nosotros, nuestra vida, nuestras decisiones, sin siquiera haber pisado este país, sin siquiera haber sentido lo que es respirar este aire, sin siquiera haber intercambiado una sola palabra con un israelí común y corriente. Todos opinan de Israel, pero nadie conoce nuestra realidad cuando se apagan las cámaras. Les habla Sergio Bacari, del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, hoy en Tel Aviv para hacer un video maravilloso, yo creo que muy importante. Gracias por acompañarme y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual en la cual pueden llevarse cosas de aquí, Tierra Santa, vuestras casas, no importa en qué lugar del mundo ustedes viven. Cómo visitar la tienda, pinchando en este enlace que ven aquí o en el primer enlace de este y todos los videos del canal. Amigos, acompáñenme porque hoy no les voy a vender ni un paraíso ni una postal perfecta. Los que quieren entender realmente cómo se vive en este punto del país, quédense a ver este video porque hoy voy a hablar sin censura. Comencemos. Miren qué hermoso Tel Aviv, amigos, y saben que a veces me cuentan que los latinoamericanos son mal mirados o sospechosos a la hora de mostrar su pasaporte en los aeropuertos de Europa o Estados Unidos. En eso nos parecemos, porque los que tenemos pasaporte israelí también tenemos que esconder quiénes somos para poder movernos por el mundo. La diferencia es que a ellos no los odian y una vez entrados al país de destino pueden respirar tranquilos sabiendo que nadie los va a hostigar. ¿No les cuento algo? Viajar con un pasaporte israelí se siente como cargar una etiqueta que uno no eligió, pero que todos creen conocer a la perfección. Hablo de una realidad, de un mostrador de aeropuertos, de un control de seguridad, donde las miradas cambian apenas ven el sello en el documento. Es ese peso invisible, ese estigma que te sigue a todos lados. Es una sensación extraña, caminar por una calle en cualquier parte del mundo, sabiendo que para muchos ya eres el malo de la película que ellos mismos escribieron. Te miran, leen tu origen y ya tienen el guión terminado sin haberte preguntado siquiera cómo te llamas o qué piensas. Bienvenidos a Tel Aviv, amigos. Miren las chicas con ropa mínima y este ortodoxo en la sombra. Vieron a los que descendieron del bus y a los que caminan. Son todos israelíes y con eso alcanza. Somos ciudadanos del país más odiado del mundo. Es como si cargaras con el peso de toda una historia que no escribiste, pero que te toca portar. Al salir del país, como les decía, recortamos etiquetas de la ropa con letras en hebreo, tratamos de no hablar en voz alta, no decimos que venimos de Israel. Esta camisa mía con mi bandera no sale del país. Y eso en países amigos, hay muchos países en el mundo que se nos prohíbe la entrada directamente. Son muy pocos los lugares que nos reciben con los brazos abiertos, porque o que los gobiernos nos odian y el pueblo nos ama, como España o Colombia, o al revés. Nos aman los gobiernos, pero nos odian los pueblos como Argentina, Jordania o la vecina Egipto. Aquí, sin embargo, en Tel Aviv, como ven, la vida sigue. Hay gente trabajando, gente tomando café, gente simplemente viviendo, pero basta con cruzar una frontera, con sacar ese pasaporte para que esta burbuja de normalidad se rompa. Hay una carga, una hostilidad que se siente en el aire y a veces por pura supervivencia o para evitar un conflicto innecesario, uno oculta parte de su identidad que debería ser un orgullo, pero que afuera, en muchos lugares, te convierte en un blanco. Esto no es una queja, no me estoy victimizando, nunca lo hago, es una realidad. Es lo que significa vivir bajo esa lupa constante, donde lo que eres se distorsiona antes de que puedas abrir la boca. Es el punto de partida de todo esto, la razón por la que siento que el mundo no nos mira, sino que nos juzga con una venda puesta. Porque mientras tú solo intentas caminar, ellos ya decidieron quién eres. Y es agotador, sí, pero sobre todo es una invitación a hacernos la pregunta más difícil de todas. ¿Por qué nuestra simple existencia molesta tanto? Entonces, ¿qué hacemos cuando el mundo ya decidió quién eres? Bueno, si te quedas en casa, la batalla es otra. Abres tu celular, entras a las redes sociales y peor aún,
Ahí es donde la realidad golpea, no con miradas, sino con palabras. A mí me escribe gente de todas partes, gente que no conozco, que jamás ha pisado este lugar, pero que siente que tiene la autoridad moral para decirme quién soy y qué tengo que sentir. Son los cobardes del teclado, en su gran mayoría, por supuesto, anónimos. Y les voy a ser sincero, al principio duele, lo reconozco, es inevitable, uno es humano y no está hecho de piedra. Recibir esa carga de odio, esos insultos que se disparan como si fueran ráfagas, terminan marcando. Pero sí, después de un tiempo te acostumbras. Entiendes que ese odio no es contra mí, el individuo, es contra la idea que ellos se formaron de mí. Y ahí es donde aparece algo que a mí me sirve como escudo, los datos. Me di cuenta que casi nadie argumenta, que no quieren debatir, solo saben ladrar y repetir consignas. Ellos son los que viven enojados, frustrados y encima insultan las pocas veces que les respondo y les tiro datos sobre la mesa. Es que se les desarma el relato. Ellos se enojan porque traigo información, hechos, cosas que realmente suceden y que ningún noticiero internacional quiere mostrar. Porque yo muestro esto que están viendo ahora, realidad. Y hay que reconocer, es mucho más fácil vender al malo de la película que contar una historia compleja. Cuando les muestro lo que ocurre en realidad, cuando rompo esa burbuja que ellos mismos construyeron, la reacción pasa a ser violenta, pero no asustan a nadie. ¿Saben cuántos de ellos se pasaron la vida así? Al final se llevaron a la tumba toda su frustración y sin embargo aquí estamos, aquí estoy. No me gusta que me odie el mundo, pero los puedo llegar a entender. Es porque mi verdad les rompe el esquema. Les quita la comodidad de saber exactamente quién es el bueno y quién es el malo. Ellos no quieren que les complique el guión, pero ahí estoy yo. Ahí está Israel, siendo esa molestia constante, insistiendo con datos, con realidades que no encajan en sus titulares de 10 segundos. Es una lucha desigual, lo sé, pero prefiero eso a vivir en la mentira, porque al final la disonancia entre lo que ellos dicen y lo que yo vivo aquí día a día es la prueba de que están operando con una información incompleta. Mi identidad personal, lo que soy, mis valores, mi día a día, se choca de frente con esa imagen distorsionada que ellos proyectan y mi forma de mantenerme a salvo, de no perder la cabeza en medio de todo este ruido, es precisamente esa, seguir mostrando lo que otros deciden ocultar o hasta que alguien de verdad me demuestre lo contrario. Si alejamos la cámara un poco, si dejamos de mirar solo mi celular y miramos la historia, aparece la gran pregunta. ¿Por qué este lugar genera tanto odio desde el minuto 1? Israel, les cuento, es un estado que nació, se fundó y se consolidó como cualquier otro en este planeta. No somos una excepción ni somos un experimento extraño. Sin embargo, el relato global nos ha puesto en un lugar único, un lugar donde parece que se nos juzga con una vara que simplemente no se aplica a nadie más. ¿Quién les muestra a una familia árabe musulmana como esa que se ve ahí libre en Tel Aviv? ¿A que nunca vieron una imagen así? ¿Saben qué? Miremos a nuestro alrededor, miremos la historia del mundo. Francia, Inglaterra, España. ¿Cuántas de esas potencias se fundaron sobre conquistas, sobre movimientos de poblaciones, sobre soberanías en tierras que fueron disputadas? ¿O saben qué? Miremos a los Estados Unidos que expandieron sus fronteras quitándole la mitad del territorio a los hermanos de México. Nadie cuestiona hoy el derecho de Francia a existir como Francia, ¿verdad? Ni la legitimidad de las fronteras actuales de tantas potencias occidentales. Se entiende que fueron procesos históricos, duros, muchas veces violentos, pero que el mundo aceptó como parte de la construcción de las naciones. Entonces, ¿por qué nosotros somos el malo constantemente? ¿Por qué la existencia de un Estado judío se percibe como una anomalía, mientras la de otros estados, nacidos de procesos idénticos, se percibe como una normalidad absoluta? Amigos, yo soy muy crítico, sé muy bien lo que hicimos y sé muy bien lo que hacemos. Hay cosas que hacemos bien y además cometemos muchos errores. Yo personalmente me opongo rotundamente a la política de mi gobierno, de Netanyahu, pero de ahí a inventar genocidios, conquistas o limpiezas étnicas, se volvieron locos. Que les pegamos a los palestinos es verdad, y yo repudio esa conducta de los colonos, pero ¿en qué país no hay ese tipo de violencia? No me estoy justificando, lo repudio, pero midan a todos con la misma vara.
No se trata de negar nuestra historia, se trata de ver la hipocresía en la narrativa. Se nos señala como si fuéramos los únicos en la historia humana que hemos tenido que pelear por su tierra, como si nuestra soberanía fuera un pecado que nadie más cometió en la historia. Se trata de un mecanismo de odio muy bien aceitado. Es mucho más fácil señalar a un solo culpable, convertir a un país como Israel entero en el centro de todas las frustraciones globales, que aceptar que la historia de la humanidad es, en esencia, un territorio en constante disputa. Cuando la narrativa mediática decide que somos el malo de la película, entonces cualquier cosa que hagamos entra en esa caja. Y no importa si seguimos el derecho internacional o si construimos una democracia. Para la, entre comillas, burbuja, el juicio ya está dictado antes de que sucedan los hechos. Y eso es lo que me pregunto cada vez que veo esos titulares. ¿Hasta cuándo vamos a aceptar que la vara con la que nos miden a Israel sea distinta a la del resto del mundo? Porque esa desigualdad en el juicio no es justicia, es una distorsión. Y esa distorsión es la que alimenta la burbuja en la que muchos viven convencidos de que nuestro derecho a existir es, de alguna manera, diferente al derecho de cualquier otro pueblo. Mientras vemos a nuestros jóvenes subiendo al bus para ir al mar, acaban de salir de sus vacaciones de verano merecidas, les quiero contar que esa es la intersección donde todo se complica. El punto donde la burbuja de la narrativa mediática termina de distorsionar la vida de cualquiera que vive aquí. Porque cuando el mundo exterior ha decidido que somos el enemigo, cualquier acción, cualquier movimiento o cualquier decisión de nuestro día a día se lee a través de ese filtro. Otra vez, amigos, miren los contrastes. Una joven orando, un judío joven ortodoxo, un judío joven en short, completamente secular, mujeres jóvenes con ropas mínimas yendo al mar, todos israelíes, todos pertenecientes al Estado más odiado de todos. Porque no importa si estás comprando un café, yendo a trabajar o simplemente caminando por la calle como lo estoy haciendo ahora, para el relato global, esto no es la vida de una persona, es la representación de un sistema. Es aquí donde el trabajo de informar se vuelve a la vez agotador y necesario, lo reconozco. Yo salgo con mi cámara porque veo cosas que no salen en los titulares internacionales. Miren qué linda juventud, esta gente que mañana se alistará al ejército. Yo veo la complejidad de una sociedad que intenta funcionar en un entorno que a veces parece diseñado para que fracase. Pero el problema es que cuando intento mostrar esa realidad, cuando intento sacar la cámara y documentar lo que realmente pasa, me encuentro con el muro de la narrativa preestablecida. La gente no quiere ver la complejidad, la gente quiere confirmar su prejuicio. Y lo que yo hago es básicamente romper esa burbuja con el peso de los hechos. Pero ojo, no hablo de una defensa ciega, ¿eh? Ustedes saben, la distorsión de la realidad también ocurre cuando nosotros como sociedad decidimos mirar hacia otro lado. Y es ahí donde mi labor se vuelve crítica, porque no se trata solo de responder al odio de afuera, sino de confrontar la realidad que ocurre aquí adentro. Hay momentos en los que el relato se rompe y ahí es donde la vida cotidiana se vuelve el campo de batalla de la verdad. La distorsión es bidireccional. Por un lado, el mundo nos ve a través de una lente que nos ha convertido en el malo de la película sin rostro. Por otro, nosotros vivimos nuestra realidad, a veces tan inmersos en nuestras propias luchas, que nos cuesta dimensionar cómo nos ve ese afuera. Y en el medio estoy yo, intentando capturar ese instante donde la narrativa choca con el asfalto. Ese es el único lugar donde la realidad se puede ver sin filtros, sin guiones, sin el peso de lo que otros dijeron que éramos. La realidad de la calle, la de todos los días, que es mucho más gris y mucho más compleja que cualquier titular que alguien pueda escribir desde un estudio a miles de kilómetros. Al final, todo se reduce a esto. ¿Quién define qué es verdad? Amigos, hemos hablado de cómo nos miran, de cómo nos etiquetan y de cómo el mundo ha decidido que somos los malos de esta historia antes de conocernos. Pero la honestidad intelectual exige que también miremos hacia nuestro propio lado. Yo no puedo pedir que el mundo sea justo conmigo si yo no soy capaz de ser crítico con lo que sucede en mi propia casa. Porque sí, tenemos defectos y hay realidades que duelen. Como por ejemplo, como les dije, esos colonos que golpean a los palestinos.
Esos episodios no son solo inaceptables, sino que son la herramienta perfecta para quienes quieren alimentar la narrativa del odio contra todo este país. Reconocer esto, para mí, no es debilidad ni traición. Es la única forma de tener autoridad moral. Si no podemos señalar la injusticia propia, para mí perdemos el derecho a exigir justicia ante la ajena. Es un ejercicio incómodo, lo sé, pero es necesario para que el discurso no se convierta en una burbuja igual a la que tanto critico afuera. Todo este recorrido, desde el pasaporte en el mostrador hasta la lucha en las redes sociales, tiene un solo objetivo: que dejen de mirar a través de la narrativa que alguien más construyó para ustedes. Israel no es el monstruo que pintan, pero tampoco es una utopía perfecta. Es una sociedad humana con sus luces, con sus sombras y con una lucha constante por existir en un territorio que ha sido disputado durante siglos. La pregunta sobre cómo es vivir aquí tiene una respuesta que el mundo exterior ignora. Y les cuento, es una vida de contrastes extremos. Es llevar tu pasaporte en el bolsillo como si fuera un escudo y una diana al mismo tiempo. Es desayunar con el ruido de las noticias internacionales que te definen como el enemigo. Y al salir a la calle, encontrarte con la rutina, el trabajo y los proyectos de gente común que simplemente quiere que la dejen en paz. Amigos, vivir en el ojo de este huracán no te hace un villano, te hace alguien que ha aprendido a filtrar la realidad de la ficción para poder mantener la cordura y seguir adelante. Shalom, amigos.